Bien, vamos a ver hoy lo que es el sacramento del bautismo, ¿sí? Me gusta a mí contestar muchas preguntas que nos hacen los hermanos protestantes y no es para pelear, simplemente es para dar razón de mi fe. ¿Por qué creo en las imágenes? ¿Por qué oro el rosario? ¿Por qué quiero mucho a Mamá María? ¿Por qué la amo? Entonces son cuestiones, ¿no? Y en esta cuestión muchas veces dicen, ¿y por qué bautizan a los niños si ellos no tienen pecado? Entonces te pones a pensar, un bebé no conoce la tristeza, no tiene conciencia de la tristeza, de la maldad, no tiene pues en ese momento no rezonga, eso ya es después, y pues así, ¿no? O sea, él es de alguna u otra manera, pues puro, llamémoslo así. Y entonces aquí también llegaría otra cuestión. Y entonces el bautismo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué pecados borra el bautismo? ¿Y qué pecado entonces le borra al bebé si el bebé no tiene? Y tratando de investigar todo esto, me puse a analizar. Y dije, ajá. Vamos a ver la palabra de Dios en el Salmo 51, versículo 7. Dice, yo soy culpable desde que nací, pecador desde que me concibió mi madre. Vemos aquí como desde que dice David, el rey David, que desde que nace, ¿no? Desde la concepción, pecador. Entonces te quedas así viendo unas cuestiones de ¿y por qué? ¿Qué hizo? Desde que naces, ¿qué haces? ¿Por qué eres pecador? A lo que esto puedo, y se está cayendo eso. A lo que esto puedo, contestar. Así como nos heredan casas, carros, dinero, herencias, así como nos pueden heredar cosas materiales, las cosas espirituales también se nos pueden heredar. Y en una de estas cosas que se nos hereda espiritualmente desde la concepción es el pecado original. Qué fuerte, ¿no? Y yo diciendo, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿Dónde? Entonces, el pecado original, entonces, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando Adán y Eva pecan, ellos rompen lo que es la ley perfecta de Dios en el paraíso porque desobedecen, toman el fruto y lo comen. Y entonces en esta cuestión, no es que Dios haya creado la muerte o que haya Él creado el sufrimiento, que haya creado cosas malas. Dios crea esa ley perfecta y cuando el hombre toma el fruto y desobedece, en este caso pues la mujer y le da al hombre, esta ley se distorsiona de alguna manera y se crea en sí mismo, se puede decir, la muerte, o sea, como que muta algo de ahí. Ejemplo, una célula. Nuestras celulitas, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, es una célula. Están bien, ¿no? Ellas hacen sus funciones. Cuando hay enfermedades, hay células específicas que se comen los bichos, se los comen. Y entonces viene el hombre, investiga qué es lo que pasa y empieza a insertarle químicos a esas celulitas. Esas células que ya tienen esa ley perfecta natural que Dios les ha puesto. Pero el hombre al inyectarle cosas químicas entonces empiezan a mutar, ¿no? Son células mutadas. Y entonces empiezan a alterar la ley natural que Dios ya ha puesto. Y no es que Dios haya creado esa alteración, ¿o sí? Sino que el hombre, a través de esto, de estas reacciones químicas, de lo que quiere conocer y lo que quiere hacer y lo que quiere lograr, pues lo único que logra es distorsionar la ley perfecta que Dios hace, que Dios pone en el hombre. Es el caso del paraíso. Esta ley de alguna u otra manera se muta, se altera y la muerte sale. El sufrimiento, el dolor, todo, o sea, entra.
Ahora, nosotros, cuando nacemos, este pecado se nos hereda. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Bien, vamos a ver el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a verlo en el numeral. Ya perdí el numeral. Numeral 405, ¿sí? Dice: aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es decir, que Adán lo comete, y eso ya lo hereda la humanidad, aunque tú no hayas hecho absolutamente nada. Dices, qué injusto, pues sí, es injusta la vida. ¿No es cierto? Entonces dice: es la privación de la santidad y de las justicias originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, el sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. Fíjate bien. ¿Cómo sabemos que un bebé o que nosotros nacemos en pecado original? Aquí nos da un punto clave. Es la privación de la santidad y de las justicias originales. Antes el hombre no se enfermaba, antes el hombre no sufría, antes el hombre convivía con todos los animalitos del mundo, ¿no? Antes el hombre no tenía maldad. Sabemos que nosotros nacemos con este pecado original porque cuando naces empieza todo un proceso de crecimiento. Y entonces también porque esa santidad, ¿no?, que se te fue quitada desde bebé, y no la puedes mantener porque a lo largo del tiempo va cambiando, vas aprendiendo cosas malas y tienes esa inclinación al pecado, tienes esa inclinación a hacer el mal. Por ejemplo, mis papás nunca me enseñaron a fumar, pero yo veía a mis compañeros fumar y decía, yo quiero. Y entonces te quedas pensando, ¿no? ¿Será bueno o malo? Nah, todos lo hacen, total, ¿no? ¿Qué será una fumada? El punto es que gracias a Dios nunca lo probé. Sí, cuando lo aspiro, o sea, lo hueles y me da asco, o sea, no, de plano cigarro no. Y entonces te quedas así, ¿no? Esa es la inclinación que tienes a hacer cosas malas. O por ejemplo, secretos que nadie sabe. Haces algo malo, ¿no? ¿Le digo a mi mamá o no le digo? No, pues al fin que no. Y o sea, y esas cosas que no sacas de alguna manera a ti te perjudican. Tú eres el quien se hace daño a sí mismo, ¿no? Entonces tenemos esas inclinaciones al pecado. Ahora, por eso sabemos que tenemos ese pecado original, porque nuestra naturaleza desde que nace el bebé está expuesto a enfermedades, por lo tanto se le tienen que poner vacunas. Entonces, si el bebé no tuviera el pecado original o no naciera con esta naturaleza herida, como lo dice el catecismo, pues él viviría eternamente, porque pues obviamente no tiene pecado. Es santo, es perfecto, es puro. O sea, por eso poníamos comillas. Entonces, dice más adelante, igual en el mismo numeral, dice: el bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza debilitada, inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Fíjate, cuando nos bautizan, se nos borra el pecado original. Es decir, que estamos aptos en ese momento del bautismo espiritualmente para poder obtener las gracias de Dios en el transcurso de nuestra vida y poder llegar a ser santos. Pero nuestra naturaleza queda herida, queda inclinada. Es decir,
yo aún buscando el camino a la perfección, es decir, no tomo, no fumo, busco cosas buenas, hago el bien al prójimo, no estoy exenta de tener enfermedades, sufrimientos, dolores, porque mi naturaleza quedó herida. ¿Sí? Ahora, dice, por eso lo llaman al combate espiritual. Es por ello que nosotros estamos en constante lucha contra cosas buenas y malas, el bien contra el mal, ¿no? Es esa historia a veces siempre, ¿no? De los Avengers, Avengers y la era de Ultron, la pelea contra el mal, pero bueno, dejemos eso a un lado. Entonces, es ahí donde tenemos esa inclinación, estamos luchando, ¿no? En constante lucha. Ahora, nos dicen los hermanos separados. Te digo que es interesante oírlos. Pero es que Cristo ya vino, ya murió por usted, o sea, ya murió por nosotros. Entonces el bebé no tiene por qué ser bautizado, sino que él tiene que decidir y X y chalala. Y tú te quedas pensando, ¿no? Pues es la misma cuestión. Cristo no puede salvarte sin tu consentimiento, ¿no? Bien lo decía San Agustín. Dios que te creó sin tu consentimiento no puede salvarte, sin tu consentimiento. Por lo tanto, en el bautismo no les dejamos decidir a los bebés porque todavía no pueden decidir. Y tú como papá tienes todo el derecho de decidir sobre él. Cuando tú eras bebé y cuando yo era bebé, tenían todo el derecho de decidir sobre nosotros. Por ejemplo, yo lloraba, ¿no? De hambre. Cuñá, ¿no? Y todos lloran, ¿no? Y entonces mis papás se me quedan viendo y me van a preguntar, a esperar a que decida. Ay, bebé, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer? Y yo llorando, ¿no? Ay, bebé, ¿quieres que te cambie el pañal? Hay que dejar que crezca para que decida. O sea, es ilógico, ¿no? Es por eso que tus papás, cuando te bautizaron, ellos al tener toda la responsabilidad sobre ti, ellos siempre van a querer lo mejor. Por lo tanto, el bautismo, cuando ellos te dieron el regalo más hermoso de todo el santo mundo. El mejor regalo que tú pudiste haber escogido y no escogido porque lo escogieron por ti, fue el regalo de bautismo. Este sacramento te permite recuperar la gracia espiritual a la que estamos llamados ser santos. El bautismo es la puerta hacia los demás sacramentos, hacia los demás signos de gracia santificante. Eso es un sacramento, eso significa signo de gracia santificante. Y entonces es cuando tú empiezas a agradecer a tus padres, que qué bueno que no te dejaron crecer para decidir, porque ellos se preocupaban por ti y ellos querían que tú fueras hijo de Dios. Cuando uno no está bautizado, es criatura de Dios, es decir, como cualquier animalito. ¿Eres un animalito? Dime qué hubiera sido peor, que te hubieran dejado crecer como un animal o mejor como un hijo de Dios. Prefiero como un hijo de Dios, ¿no? Entonces, cuando no estás bautizado eres un animalito. Vives como una ovejita. Vives en libertad en los pastizales. Corres, brincas y saltas, pero ¿no? Y entonces en el momento de bautismo ya eres un hijo, hija de Dios. Qué hermoso, qué bonito. Yo le doy gracias ahora a mis papás. Y no es de que te pongas, tampoco nos pongamos en el plan de es que no me dejaron decidir, es que todo lo deciden por mí, es que todo esto, todo el otro. No, porque tus papás te quisieron dar lo mejor. Y esto, el bautismo fue en serio lo mejor que ellos te pudieron haber dado. Tus papás, buenos o malos como hayan sido, te lo dieron. Esto ya se anda cayendo. Entonces, agradece ese regalo que te han dado y sobre todo agradece porque Dios a través de este sacramento nos invita a poder obtener otra vez esa gracia que perdimos, ¿no? Por la desobediencia de Adán y Eva.
Bien, ahora, otra pregunta también, bueno, ya vimos lo de los bebés. Ahora esta cuestión yo me la preguntaba. ¿Y entonces Jesús por qué se bautizó? ¿No? Porque también ahí se agarran para decirnos, no, es que Jesús se bautizó a los 30 años, por ahí así, la verdad desconozco bien ese dato de la edad. 30, 33 años. Es que ellos tienen que crecer para decidir. Y la otra cuestión es, digo, bueno, ¿y entonces por qué si Jesús era hijo de Dios? Y él, ahora sí, él no tenía ningún pecado, nada de pecado. ¿Por qué se bautiza? Denme la razón, ¿no? Pues obviamente no me la saben decir. Pues es que era hijo de Dios, por eso, pero si el pecado te está borrando el bautismo te está borrando los pecados, entonces ¿por qué él se bautiza si no lo necesitaba? Él era Dios. Cristo te enseña a obedecer, a seguir la línea, a mantenerte. Todos los sacramentos están en la palabra de Dios, no están tal cual así dichos, sacramento de la confesión. Sacramento de... no. Pero sí nos da pistas y nos deja así palpablemente que este es un sacramento. La Iglesia saca de la palabra de Dios los sacramentos. De lo que Cristo hizo los sacramentos. Entonces, esa hay otra cuestión, ¿no? Cristo te enseña a obedecer. ¿Qué nos dice en Mateo? Ya lo encontré. Que es Mateo 28, 18. Estoy usando esta versión, una versión muy bonita, hermosa, preciosa. Dice, Jesús se les acercó y se dirigió a ellos con estas palabras. Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y la tierra. Vayan, hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Palabra de Dios. En otras versiones, vayan y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tus padres cumplieron ese mandato. Fueron y te bautizaron con el sacerdote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tus padres obedecieron el mandato de Dios, el mandato que Cristo hace a cada uno de nosotros. Entonces obedecieron. ¿Quieres reclamar? Reclámale a Dios. No le reclames, nunca le reclames. Por último, ¿qué recibes en el bautismo? Dios te da dones muy hermosos en el bautismo. Te da la gracia de ser rey, sacerdote y profeta. Sí, efectivamente lo estoy leyendo porque apunté algunas cosas que me ayudan para que no se me olviden. Bien, rey porque en el momento que te bautiza eres parte de la familia real, ¿no? Tu padre es Dios ahora también. Eres un príncipe, eres una princesa. Mira qué hermoso, ¿no? Qué fuerte. Rey, sacerdote, porque tú estás también llamado a hacer de tu vida una ofrenda agradable a Dios y siempre ofrecerle tus acciones buenas. Todo lo que hagas, hágalo en nombre de Dios, ¿no? Ofréceselo a Él. Con alegría, con gusto, con amor. Y también, en otra cuestión, eres sacerdote porque en cuestión, si algún día tú se presenta algo. Los católicos no muchos saben esto. Si un bebé está en peligro de morir, tú, por la acción del bautismo, por lo que de ese regalo que te dieron tus padres y que Dios te da en el bautismo, puedes bautizar en caso de muerte. Y si no me crees, consúltalo con un sacerdote o ve el catecismo de la Iglesia Católica para que veas que estoy inventando cosas, ¿no? Soy un hereje. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Agarras un algodón, agua, lo pones. Y como el sacerdote por X o Y no pudo ir a bautizarlo, o sea, se dificulta por X o Y razón, tú agarras
y le dices: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Le dices su nombre, creo que es primero el nombre, ¿verdad? Yo te bautizo, Katia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, haciendo el signo de la cruz. Es más, mira, si no encuentras algodón, ni modo, con pura agua y con tu dedo. O sea, es que este es el signo muy precioso, ¿no? El agua. Ya se me cayó todo. Entonces, con el agua en tu mano, en tu dedo, y haciendo el signo de la cruz. El agua es el símbolo por excelencia del bautismo, porque el agua limpia, purifica, ¿sí? También nosotros, cuando nos llevan a bautizar, ocupamos lo que es un cirio, que significa Cristo, luz del mundo, y también que yo debo de ser luz para el mundo, porque yo estoy siendo otro Cristo. ¿Por qué nos ponen vestidura blanca cuando nos llevan a bautizar? Porque está representando la blancura que Dios te está dando en ese momento. Por eso el vestido no puede ser beige, color canelita, que para que se distinga entre todos los bebés. ¡No! Tiene que ser blanco. Simboliza la pureza. Entonces, blanco totalmente. Que se ha agarrado esta moda de vestirlos de papa y cosas así. Bueno, cuestiones que de alguna manera pueden ser buenas, pero nada más es para sobresalir. Mejor llevar los lineamientos como debe de ser. Su ropa blanca está simbolizando la pureza. ¿Qué otro signo? El signo del óleo, que es para la consagración, que significa la presencia de Dios en tu vida y que eres escogido por Dios. La vela, también una cruz, que igual significa, ¿no?, seguir a Cristo, el camino es Cristo. Y creo que nada más. Si se me olvida decirles algo, por favor, díganmelo. Aquí estamos para resolver dudas, ¿verdad? No sé todo. Comparto lo que Dios me ha dado. Y pues creo que son los símbolos hermosos que en el bautismo de alguna u otra manera se tienen. ¿Por qué? Mira, nosotros como seres humanos no podemos ver lo que pasa en ese momento del bautismo. En el momento que te están bautizando y la Santísima Trinidad te está envolviendo y te abraza y te hace suyo, nuestros ojos carnales no lo ven. Por lo tanto, entonces, nuestra iglesia ocupa cosas que podamos palpar. La vestimenta blanca, el agua, la vela, el crucifijo, ¿no? Porque a veces nosotros somos tan allegados a eso que pues obviamente Dios es tan amoroso que efectivamente permite estos signos para que nosotros podamos creer más. Pero con el simple hecho de que derramen el agua en el bebé, en su cabeza. ¿Por qué lo toman al bebé y lo inclinan? Sí, porque simbolizan la muerte al pecado, la muerte con Cristo al pecado. Y le echan el agua. Lo levantan y también se está simbolizando. Está resucitando como Cristo resucitó. Se le seca el agüita y todo. ¿Sí? Eso simboliza muerte y resurrección de Cristo, es decir, que tú en tu bautismo moriste ya una vez. Imagínate. Y resucitaste. Bien, seguiremos pasando la secuencia de los videos. El siguiente sería la confirmación. Y espero que igual lo vean, lo chequen y ojalá y les ayude. Igual si algo se me está pasando, pues díganmelo, ¿no? Te comparto mi fe. Te comparto lo que Dios a mí me ha dado, lo que he investigado y que Dios me ha iluminado para saber que estamos en la iglesia correcta, estamos en la verdad correcta de Cristo. Y entonces te deseo bendiciones a ti y a tu familia y pues échale ganas, ¿va? Nos vemos luego.